Bueno, son variadas las reacciones que ha generado el cambio de gabinete que realizó la presidenta Bachelet. En la ceremonia de esta mañana, figuras clave del gobierno y de su campaña abandonaron la moneda, como por ejemplo Rodrigo Peña, Álvaro Elizalde, Alberto Arenas. ¿Cuál es la reacción del oficialismo tras esta decisión de la mandataria? Vamos a conversar. Nos acompaña en CNN Chile el diputado del Partido Socialista, Fidel Espinosa. Gracias por acompañarnos, diputado. Bueno, ¿cómo vio usted este cambio de gabinete? Bueno, en primer lugar, creemos de que el cambio de gabinete, como lo sostuvimos las semanas previas, era necesario. Fundamental era iniciar desde todo punto de vista una nueva etapa. Como gobierno consideramos de que había habido un desgaste en algunas áreas en particular que implicaban obviamente imperioso el que se desarrollase. Creemos de que el tiempo que se prolongó esta incertidumbre pudo haber sido manejado de mejor manera, pero desde todo punto de vista yo comparto de que el cambio de gabinete, desde toda visión, era algo que la presidenta Bachelet debía realizar, y este era el momento oportuno de hacerlo antes del 21 de mayo, donde iniciaremos la segunda etapa sin duda de nuestro gobierno. Usted es crítico con la decisión de la presidenta de remover de su cargo al ex vocero de gobierno Álvaro Elizalde. ¿Por qué? A ver, primero soy súper respetuoso de las decisiones de la presidenta, pero también creemos que en democracia, quienes nos hemos ganado nuestro espacio para estar en el Parlamento con el voto popular, con el voto ciudadano, creemos que tenemos el derecho también de disentir en algunas materias. Yo en lo particular, lo que creo que en el caso de Álvaro Elizalde se comete una injusticia, porque se involucra prácticamente a todos los miembros del gabinete político propiamente tal en una reestructuración en donde justamente la figura de Álvaro Elizalde en 14 meses había desarrollado un trabajo sin objeciones, de muy buena forma, había tenido en algunos momentos y lo tiene hasta el día de hoy una adhesión ciudadana muy importante. No hay errores políticos atribuibles, ¿no es cierto?, a la gestión de él como vocero de gobierno, y desde ese punto de vista siento que una de nuestras principales figuras que tiene hoy día el socialismo chileno, como es Álvaro, es removido de su cargo de manera injusta. Es de los pocos, ¿no es cierto?, que en todo este conflicto político que hemos vivido como país ha sido claro, enfático en señalar: mire, ¿sabe qué? Yo cuando vine a trabajar al comando de la presidenta Bachelet utilicé recursos personales propios, incluso él habló su APB, ¿no es cierto?, lo utilizó, ¿no es cierto?, su ahorro previsional para no tener ningún tipo de complicaciones, y por lo tanto yo considero que con él se comete lo que en Chile se denomina como el pago de Chile. Yo lo encuentro lamentable y espero que Álvaro, ¿no es cierto?, tenga en el futuro en este gobierno los espacios que correspondan también, porque él ha sido una figura prominente del socialismo, repito, y de la nueva mayoría, que en este caso puntual yo, como muy cercano, ¿no es cierto?, a él, pero también creo, compartiendo con muchos colegas parlamentarios que me lo han expresado, no merecía esta situación. Bueno, pero finalmente la visión que tiene la presidenta de la República puede ser distinta, y le pregunto también por el manejo en específico que ha tenido el vocero de gobierno en el caso Cabal, que finalmente ha estallado fuertemente en el Palacio de la Moneda. Bueno, pero el vocero de gobierno en el caso Cabal, como en todas las otras materias de conflictividad que han ocurrido en el país, ha sido claro y fue claro y categórico en todo momento. Siempre dijo, y en eso fue súper respetuoso, de las acciones que las instituciones estaban desarrollando. Yo no recuerde, si usted me corrige si yo estoy equivocado, yo no recuerde hechos políticos, ¿no es cierto?, que sean atribuibles exclusivamente a errores comunicacionales que se hayan expresado en esa materia, más allá, ¿no es cierto?, de dar a conocer de que aquí, ¿no es cierto?, hay que dejar que las instituciones realicen su labor como corresponde, y yo sigo diciéndolo y sigo pidiéndolo como diputado hoy día del oficialismo, que aquí en este caso puntual de Cabal y todos los que correspondan, aquí tiene que haber investigaciones profundas, que se llegue a determinar las eventuales responsabilidades, en el caso Soquimich, en el caso Penta, que lleven a que la ciudadanía recupere la credibilidad que hoy día se ha perdido en la clase política y también en el mundo empresarial, producto de todos estos casos que están siendo investigados. Diputado, el lobby de Correa parece que instala sus huestes en la moneda. Siento que es simplemente inaceptable. Para esto nos sacamos la mugre con signo de interrogación, y entendemos que hace alusión directa a quien ha llegado a las Express, Jorge Insunza, y quien trabajó en Imacción con Enrique Correa. ¿Por qué es crítico con esa designación? Porque creo que es un error. Y repito lo que dije al inicio de la entrevista. Creo que uno en democracia puede ser muy leal al gobierno. Yo he sido leal al gobierno en todo momento, pero también tiene que ser objetivo. Yo creo que nos hemos ganado un conflicto innecesario con esa nominación, por dos motivos, por un doble elemento y causa. Primero, porque yo soy un enemigo, lo fui en el primer gobierno de nuestra querida presidenta, cuando se nominó a Carolina Toá, ¿no es cierto?, se sacó del Parlamento para nominarla en un cargo de gobierno, lo fui en el gobierno de Piñera, donde ya ahí prácticamente salieron del Parlamento una cantidad importantísima de senadores y parlamentarios para llegar al gobierno de Piñera, y también lo soy crítico hoy día. Yo creo que fuera del Parlamento hay gente valiosísima, y que no es necesario, en definitiva,
torzamos la voluntad ciudadana, porque cuando uno es candidato al Parlamento es para respetar su mandato. Si la gente nos dice, usted va a ser el elegido y va a tener 4 años para que representemos sus intereses y no algunos estén con la zapatilla de clavo, poco menos en la grilla de partida, viendo a qué hora me llaman del gabinete para dejar lo que ha sido la voluntad ciudadana. Yo he sido enemigo de ese tipo de cuestiones. Espero que haya dentro de estas modificaciones que vienen en el futuro claras elementos que hagan imposible que eso ocurra. Creo que no es bueno, no es sano, y por eso yo he señalado que hay un doble error. Primero, porque se saca a alguien, ¿no es cierto?, del Parlamento, habiendo gente valiosísima afuera que pudiese ocupar esa cartera, y segundo, porque nos ganamos un conflicto innecesario, porque a los 5 minutos de esta nominación ya los medios electrónicos están señalando de que el lobista Correa, de quien tengo una apreciación bastante distante, porque considero, ¿no es cierto?, que sus actuaciones y sus vinculaciones con Soquimich y con otros organismos que están siendo investigados hoy día son desde todo punto de vista ético, inclusive bastante cuestionables. Y por lo tanto, por supuesto, porque todos sabemos lo que ha hecho Soquimich. Soquimich es una empresa que ha defraudado al Estado de Chile, le ha robado los recursos a todos los chilenos para financiamiento ilegal de la política. Entonces, que uno de sus más cercanos de él llegue a un área que es tan sensible como es la Secretaría de la Presidencia, donde nacen los proyectos de ley que llegan al Parlamento, entonces eso es ganarse un conflicto innecesario cuando había... O sea, ¿usted cree que la designación de la Presidenta de la República al designar en las expresas a Jorge Insunza deja un flanco abierto? Deja un flanco abierto para la especulación de que Enrique Correa siga operando, de que siga actuando, ¿no es cierto?, como lobista, instalando a gente cercana a él dentro del gobierno, y por otro lado genera una especulación absolutamente injusta para nuestro propio gobierno, que es que hoy día, ¿qué es lo que se anda comentando ya? De que la llegada de muchos de estos personeros van a ser una traba, ¿no es cierto?, para el desenvolvimiento efectivo de nuestras reformas, y eso obviamente daña al gobierno. Yo espero, y vamos a estar muy vigilantes. ¿Usted coincidió con Jorge Insunza en alguna oportunidad en el Parlamento, o no? Por supuesto, fuimos colegas en el pasado, después tuvo un receso, en su periodo anterior, perdió una elección. Y ahora también. ¿Cuál es la vinculación que usted tiene con él? Ninguna. O sea, yo lo respeto mucho como colega, no me considero ni su amigo ni nada, tampoco estoy haciendo un cuestionamiento de carácter personal, porque él es un gran profesional, no tengo ninguna duda respecto a eso, pero creo yo que en un área tan sensible es ganarse un conflicto innecesario, porque ya comienza, repito, los cuestionamientos ciudadanos respecto a su nominación. Ahora bien, en esto hay que ser claro, nosotros vamos a ser como parlamentarios muy vigilantes, en el sentido de que vamos a ser exigibles que no se le cambie una coma a lo que son nuestras reformas que tenemos que sacar adelante, porque hoy día la apreciación que hay y la inquietud que se comienza a instalar es justamente esa, de que aquí llega un gabinete político que no es tan proclive a estos cambios profundos que estábamos impulsando, y yo creo que es necesario que desde ese punto de vista cada uno de los parlamentarios que queremos que efectivamente estas reformas se desarrollen de la mejor manera, se cumplan a cabalidad. Usted dice que de los ministros que llegan no son tan proclives a los cambios que ustedes quieren impulsar, y que son los cambios que están en el programa de gobierno de la presidenta Bachelet. ¿Y cuánto de eso hay en el titular de Interior? Yo de Jorge Burgo tengo la mejor apreciación, fui colega con él 8 años. Considero que es un gran profesional, llega por sus méritos a ocupar esa cartera, y nosotros vamos a exigir de él, por cierto, ese mismo criterio. De que, ¿pero él es de los proclives o no, de acuerdo a su punto de vista? Muchos consideran que Jorge es bastante más conservador en muchas materias, pero nosotros entendemos de que ellos tienen que ser, ¿no es cierto?, ministros de Estado que vayan en la línea justamente de los planteamientos que nuestra presidenta ha dicho desde el primer día de su gobierno, que es que tenemos que sacar adelante una reforma educacional con gratuidad universal y todos los demás aspectos que el país ha ido conociendo, que tenemos que sacar adelante una reforma laboral en donde no nos empiecen a colocar trabas para que defendamos los derechos de los trabajadores de mejor manera, y que tenemos que sacar una reforma justamente de las pensiones en el futuro que vaya también en esa misma línea de satisfacer todos aquellos puntos que comprometimos con Chile cuando ganamos la elección. ¿Usted cree que se da un pequeño giro al centro con la designación y los nombrados por la presidenta Bachelet? Sin lugar a dudas que si uno lo lleva a los nombres se genera esa percepción. Es de esperar que justamente sean ellos, los propios ministros que han sido nombrados, los que en definitiva nos hagan ver de que estábamos equivocados en quienes nosotros creemos de que se está generando ese tipo de procesos, y por lo tanto esperamos que su actuación hay que dejarlos trabajar, ¿no es cierto?, como corresponde, apoyar, ¿no es cierto?, a nuestro gobierno en todas estas áreas, pero también estar muy atentos y vigilantes a que no comiencen aquí a imperar otros criterios que hagan que nuestras reformas comiencen a tener matices y que comiencen a ganar los mismos abusadores que por años han hecho de Chile un país que hemos tenido un Congreso cooptado por los intereses empresariales, por ejemplo, como lo ha demostrado el caso de Penta y Soquimich. Sale Alberto Arenas, sale el ministro de Hacienda, algo poco usual en los cambios de gabinete, entendiendo que el ministro de Hacienda es el que siempre, por lo general, y así ha sido en los últimos gobiernos, se ha mantenido en su cargo. ¿Cuál es la lectura que hace usted, además, bueno, socialista? Alberto Arenas fue un gran ministro de Hacienda, le tocó un periodo difícil, todos vimos y fuimos conscientes justamente de que
se genera en la figura de Arenas un desgaste bastante potente con las críticas bastante virulentas, algunas de ellas que se generaron en el proceso de la reforma tributaria, que nos lo hicieron llegar en muy buen pie en este periodo. Pero queremos darle las gracias a ellos, no solo a Arenas, sino que también a Rodrigo, a Álvaro, a Elizalde y todos aquellos ministros que dejaron sus puestos, porque sabemos que desde el día 1 en adelante pusieron no solamente su lealtad al gobierno, sino su corazón para sacar adelante su tarea. ¿Qué le termina por pasar la cuenta al ministro de ex ministro de Hacienda, Alberto Arenas? En el caso de Arenas, mire, yo no soy quien para buscar los elementos particulares que lo generaron, pero lo que yo creo... la salida de Elizalde es injusta. ¿Usted cree que la salida de Alberto Arenas es injusta o no comparte la misma visión? Mire, yo considero que hago una distinción. En el caso de Arenas, de quien vuelvo a repetir, porque no quiero ser una persona que no sea consecuente con lo que está planteando. Yo creo que fue un gran ministro, pero lo que termina pasándole la cuenta en definitiva es el desgaste que tiene su figura en un proceso que estuvo marcado por todas las cosas que el país en definitiva fue conociendo. La reforma tributaria fue una reforma que socavó los lineamientos centrales más íntimos, ¿no es cierto?, del trabajo que estaba desarrollando. Y desde ese punto de vista, obviamente que tuvo problemas políticos importantes, no solamente con el mundo empresarial, que criticó abruptamente la reforma, sino que también del mundo político, que después le quitó un piso, porque en definitiva cuando dijeron que esta reforma se arregló en el Senado, dejando de lado todo lo que se había avanzado en la Cámara de Diputados, y cuando se habló de la cocina y todas esas cosas, obviamente que se le quita un piso importante a su gestión allí, y creo que eso a la larga es un elemento, no creo que sea el principal, pero un elemento importante que gatillaron el que haya sido un ministro removido de su cargo el día de hoy. Por lo tanto, ¿no le parece injusta su remoción? No es que no me parezca injusta, me parece que a diferencia del caso de Álvaro, donde sí, vuelvo a repetir, considero que ha sido muy injusta, en el caso de Alberto Arenas se visualizaba que algo así podía ocurrir, en el caso de Álvaro ha sido una sorpresa no grata la que ha ocurrido. Respecto a la salida de Álvaro Elizalde, pero llega otro socialista, Marcelo Díaz, como que me imagino usted también pudo coincidir. Usted pudo compartir varias oportunidades en el Congreso con él. Con él me considero amigo, ¿no? Le deseo el mayor de los éxitos en su gestión. No es una tarea fácil, pero obviamente, ¿no es cierto?, los roles que jugó cada uno en la campaña misma de Michelle Bachelet hay un mundo bastante amplio de diferencia. Yo le deseo a Marcelo, por cierto, lo conozco, una gran persona, un tipo extraordinario, pero va a tener, ¿no es cierto?, también allí que jugar un rol muy importante de salvaguardar lo que yo planteo en esta entrevista, que justamente aquí no haya matices para que saquemos adelante las reformas, porque las reformas no van a medir la ciudadanía el día de mañana, que saquemos adelante unas reformas que ya las he mencionado, cuáles son, pero que además saquemos una agenda pro transparencia que dé un vuelco importante para esta incestuosa relación que se ha expresado entre el mundo político y el dinero, y también saquemos adelante lo que la presidenta ha denominado el inicio de un trabajo para una nueva constitución, que creemos que serán pilares fundamentales para que este gobierno termine muy bien evaluado por la ciudadanía, que es lo que todos queremos. La última pregunta, no tengo tiempo, pero muy breve. El Servicio de Impuesto Interno ha presentado una nueva querella contra Jovino Novoa, Clara Benzán y también Giorgio Martelli por los delitos tributarios. Bueno, ¿cómo ve usted que ya viene basta? Mire, solo mi opinión en 30 segundos. Ya basta de andar presentando querellas a goteo. Yo creo que eso también nos ha desgastado enormemente. Lo importante es que presenten las querellas contra todos aquellos que tuvieron financiamiento ilegal de sus campañas. Porque cuando se siguen presentando goteos, parece que estas querellas fueran a presión y no porque efectivamente se están haciendo las cosas como deben realizarse. Yo he defendido mucho la posición del Servicio de Impuesto Interno, pero esta cosa ya basta de una vez por todas. Presenten todas las querellas que sean necesarias y que se esclarezcan todas las cosas para que la ciudadanía vuelva a tener la credibilidad que la política se merece. Gracias por acompañarnos esta jornada tan importante para la política. Muchas gracias a usted, muy amable.